Dios bendiga a mis amados hermanos. Vamos a estar compartiendo con ustedes la lección número 6 que se titula Tu vida de oración. En la clase anterior habíamos estado compartiendo algunas sugerencias prácticas para obtener un provecho con respecto a la palabra de Dios, del estudio bíblico. Y habíamos dicho que son disciplinas que tenemos que aprender a llevarlas durante toda nuestra vida. La segunda disciplina que nos toca hacer diariamente en nuestra vida hasta que el Señor nos lleve con Él es tener una vida rica de oración. Hacer como los discípulos. Los discípulos en cierta ocasión le dijeron al maestro: Señor, enséñanos a orar. No. Y dijeron así como Juan el Bautista, que enseña a sus discípulos. Y esto Jesús vino y le dijo a ellos: miren, cuando ustedes vayan a orar, digan Padre nuestro, que está, y todos conocemos que de ahí salió la oración modelo. Amén. Jesucristo nos dejó el ejemplo, hermano. Por eso es que esto les llamó la atención a los discípulos. Pudieron ver en él que él llevaba una vida rica de oración. Se levantaba muy de mañana, pasaba horas a solas con Dios. Amén. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó tener una vida así de rica comunión con Dios, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Ahora es importante que la Biblia nos habla mucho con respecto a la oración, para tener una vida de oración eficaz. Pero hoy vamos a estar hablando de los 3 elementos que no deben faltar en una oración. Y es la adoración, y es la confesión, y es la petición. ¿Por qué se debe empezar la oración con la adoración? Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Desde que tú abres tus ojos en la mañana, tu mente y tu corazón se tienen que elevar a la presencia de Dios y empezar a adorarlo. Adorarlo por lo que Él es. Amén. No por lo que... Y darle gracia, con acciones de gracia, por lo que Él hace. Amén. Independientemente de las circunstancias que tú estés pasando. Porque solo así, como dice Filipenses 4:6, la palabra de Dios nos enseña que nos presentemos a Dios en todo ruego y con acciones de gracia. ¿Y cuál será el resultado? Sigue diciendo más adelante y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice, vuestra mente y vuestro corazón en Cristo Jesús. Quiere decir que solamente a través de la oración nosotros podemos eliminar lo que hoy tanto prende al hombre, que es el afán y la ansiedad, que es un hábito maligno, hermano, que lo lleva al hombre a perder tantas cosas. Amén. Y que lo aleja de Dios, porque le roba la fe, la confianza en Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, en otras palabras, que solo a través de la oración podemos nosotros cambiar, convertir todos esos afanes, todas esas ansiedades. Por eso dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Y tenemos que hacerlo, gloria sea al Señor, así, con acción. ¿Qué es lo que va a producir el que nosotros nos acerquemos a Dios con ese espíritu de adoración y también con acciones de gracia? Va a ser que eso le va a agradar a Dios, mis amados hermanos. Amén. Y aparte de eso, nos va a enriquecer la fe. Gloria sea al Señor. Qué lindo que cuando entendemos estas cosas, es para nuestro bien. Amén. La oración es el medio que Dios nos dejó para tener intimidad con Él. Amén. Mateo 6:6 dice: pero tú ciérrate en tu estancia y en lo secreto, ahí estás sola con Dios. Y Él después, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar en público. Porque es ahí donde se tienen que convertir todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Pero ¿de qué clase de oración está hablando? De una oración continua, que no solamente es ahí, sino durante siempre. Por eso dice: guardará vuestra mente y vuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Entonces es importante que nosotros aprendamos. Hay 2 versículos de la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18 y Efesios 5:20,
donde nos da una orden al Señor, que tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo. El verdaderamente hijo de Dios, que tiene esa intimidad con Dios, aprende a hacerlo. ¿Se acuerda de Job? Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito, alabado, y lo alabó y lo glorificó. Mientras que la mujer le dijo: y todavía adoras a Dios, todavía lo temes. Y la Biblia dice que lo abandonó, lo dejó. Pero Job siguió alabando a Dios. Pero todos sabemos que el enemigo no se quedó ahí, fue a lo más profundo. Ahora, hermano, hay momentos en nuestra vida en que nosotros tenemos que entender que la oración, a través de la oración, que tenemos intimidad con Dios, gloria sea al Señor, podemos, hermano, desarrollar en nosotros esa fe viva, esa comunión más personal con Él. Amén. Pero hay un momento en el que en la segunda parte de Efesios 5:20 dice que tenemos que darle a Dios gracias siempre. Siempre. No solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. ¿Y cómo hacerlo? A través de la oración. A través de la oración. Y esto nos ayuda, como decía antes, a quitar todas esas preocupaciones, todos esos afanes, y la paz de Dios nos va a guardar. Amén. Ahora, el Salmo, el otro elemento que no tiene que faltar en la oración, es lo que dice el Salmo 119, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La confesión es importante en la oración. Nosotros, mientras más nos acercamos a Dios, Dios nos hace ver nuestra condición. Cuanto más nos hace falta de Él. ¿Se acuerda Isaías cuando se acercó a Dios? Dios se le aparece y dice: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Hermano, mientras uno más se acerca a Dios, se da cuenta, hermano, y el Espíritu de Dios te redarguye y te hace ver lo inmundo que nosotros somos, los errores, las faltas. Y lo más precioso, que a veces nosotros, mientras oramos y estamos en esa intimidad con Dios, y estamos confesando, es cuando el Señor nos ilumina y nos hace ver en qué estamos fallando. Amén. Cuando nos acercamos con ese corazón honesto y sincero. Gloria sea al Señor. Por eso dice la Biblia en primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos hace ver si hemos dañado nosotros a alguien, o si algo hay en nuestro corazón hacia otra persona. Y así comenzamos, hermano, a ser moldeados a la imagen y semejanza del Señor. Pero hay otro elemento en la oración que no debe de faltar, y es la petición. Nosotros somos seres llenos de necesidades, que Dios está dispuesto a suplirlas. Amén. Como todo un padre que cuando el hijo se le acerca le dice: papá, quiero un helado, o papá, me hace falta una pluma, y el Padre está ahí para suplir las necesidades. Qué lindo que a través de la oración desarrollamos un espíritu humilde y aprendemos a depender de Dios, de nuestro Padre, a tirarnos en sus brazos. Y es importante, hermano, que sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús en el Padre Nuestro nos da el ejemplo. Y es importante que hasta el día de hoy, hermano, el ministerio que el Señor desarrolla es de la intercesión. Él está en el trono, al lado del trono de su Padre, intercediendo por nosotros. Y es lo que en las peticiones tenemos que hacer. Es importante para esto que tengamos compañerismo y buena relación con los demás, para conocer las necesidades de los demás.
y poderlas presentar delante de Dios. Primero tenemos que ir delante de Dios con las peticiones no nuestras, sino con las de los demás, y decirle y orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros parientes, por las necesidades que hay dentro del pueblo de Dios, y presentarlas delante de Dios. Mientras esto hacemos, permitimos, hermanos, que el Espíritu de Dios forme en nosotros ese carácter de Cristo, que siempre estuvo por interceder a favor de los demás. Te estamos siguiendo el ejemplo, mis amados hermanos. Y después tenemos que orar por nuestras necesidades, que el Señor ya las conoce, pero para poder hacer eso tenemos que ser sinceros, honestos, y no andar con rodeos, amén, sino porque ya Él las conoce, Él ya sabe lo que vamos a pedirle. Muchas veces nosotros, cuando nos acercamos en los momentos difíciles y necesitamos ayuda y no sabemos cómo decirle a los demás, oye, ¿me puedes ayudar en esto o aquello? Y muchas veces los demás, cuando saben que por qué hemos ido, qué sé yo, estamos, ay, cambia todo. Con el Maestro no es así, con nuestro Dios no es así, con nuestro Señor no. Él ya lo sabe, así que no tenemos que andar con rodeo, no, sino ir directamente y decirle, Señor, esto necesita mi hermano, esto necesito yo. Y te pido por él, y después pida por usted. Y dígale, Señor, y Él lo sabe hacer mejor de lo que nosotros le sabemos pedir. Muchas veces cuando nosotros pedimos, y a veces la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme la intención del corazón. Y entonces ahí es cuando vemos aún el favor de Dios en la oración, porque Él nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos, mucho más nos lo da, y de una manera hasta diferente. Bendito sea su nombre. Y es ahí cuando aprendemos a conocer más a Dios a través de esta disciplina llamada la oración, que es algo que tiene que ser durante toda nuestra vida. Amén. No hay vida cristiana sin oración, mis amados hermanos. Y que el Señor me los bendiga. Y un abrazo para todos. Y adelante con Cristo, mis amados.